El domingo empezó como empiezan casi todos los domingos en mi familia, con mensajes en el grupo de WhatsApp, con fotos de comida que todavía ni existe, con no lleguen tarde como si llegar tarde fuera el pecado más grande del mundo. Yo me levanté temprano, preparé café y miré a Mateo sentado en el piso, armando un rompecabezas con esa concentración seria que tiene cuando algo le importa de verdad. Tenía 8 años, pero a veces parecía más grande por la forma en que observa antes de hablar, como si el mundo fuera un lugar donde primero hay que medir el riesgo. ¿Vamos a ir con la abuela?, preguntó sin levantar la vista. Sí, campeón, le respondí. Un ratito. Comemos y regresamos. Mateo asintió, pero no sonrió. Desde hacía meses, las reuniones familiares le pesaban. No por capricho, no por niño consentido, como decía mi madre cuando algo no le parecía, sino por algo que yo fingía no ver. El ambiente era un examen constante, una competencia invisible donde todos debían encajar en el molde correcto o pagar el precio. Mi esposa, Daniela, salió del cuarto con el cabello recogido y una expresión de paciencia entrenada. ¿Listos?, preguntó. Le respondí con una mueca que intentaba hacer sonrisa. Daniela me conoce demasiado. Me miró como diciendo, otra vez vas a aguantar, pero no lo dijo en voz alta. Ella es la única que, sin atacar a mi familia, siempre ha sabido señalarme lo que yo no quería aceptar, que mi costumbre de no hacer olas no era madurez, era supervivencia. Y que a veces la supervivencia se convierte en herencia. En el carro, Mateo iba atrás, mirando por la ventana. Yo lo veía por el espejo. Sus ojos seguían las casas, los árboles, los perros que pasaban, pero su cuerpo estaba tenso, como si se preparara para algo que aún no ocurría. Daniela me apretó suavemente la rodilla. Si hoy se ponen raros, nos vamos, susurró. Siempre se ponen raros, le respondí igual de bajo. No, Gabriel, dijo. Hoy no. Hoy tú decides. No contesté. Porque en el fondo yo sabía que tenía razón. Lo que pasa es que decidir implica consecuencias, y yo me pasé la vida evitando consecuencias con la esperanza de comprar paz. La paz barata. La que se paga con silencio. La casa de mi madre estaba igual que siempre, impecable por fuera, pesada por dentro. Ese tipo de hogar donde todo está limpio, pero el aire se siente como si alguien hubiera discutido hace años y nunca terminó de hablarlo. El aroma a carne asada y arroz salía desde la cocina. Voces fuertes, risas y el sonido de platos. Parecía una escena normal. Si alguien hubiera grabado desde lejos, diría, qué familia tan unida. Mi madre, Elena, abrió la puerta con su sonrisa de anfitriona profesional. Mi niño, dijo, abrazándome un segundo de más, como si fuera un recordatorio de que yo sigo siendo suyo. Pásenle, pásenle. Saludó a Daniela con un beso en la mejilla, y luego miró a Mateo. Hola, Mateo, dijo, sin emoción extra, como quien saluda a un vecino. Mateo respondió educadamente. Hola, abuela. Entramos. Rodrigo, mi hermano mayor, estaba en la sala con una cerveza en la mano, hablando de trabajo como si el mundo entero estuviera esperando su próxima frase. Tenía 40 años y esa seguridad que mi familia siempre celebró, aunque muchas veces fuera arrogancia. Laura, su esposa, reía de todo lo que él decía, como si su risa fuera parte del contrato. Mira quién llegó. Gritó Rodrigo. El filósofo de la familia. Así me llamaba desde que éramos adolescentes. El que piensa demasiado. El que no se avienta. El que no se impone. Yo sonreí con la misma sonrisa de siempre, esa que me ha servido para sobrevivir sin pelear. ¿Cómo estás, hermano?, le dije. Bien, bien. Aquí, ya sabes. Sacando adelante todo como se debe, respondió, y su mirada se deslizó hacia Daniela, luego hacia Mateo. ¿Y el niño qué? ¿Todavía con esas manías de no hablar mucho? Daniela apretó la mandíbula. Yo lo sentí en el aire. Mateo miró hacia el piso. Yo hice lo que siempre hacía, desvié. Está bien. Va bien en la escuela. Claro, intervino mi madre desde la cocina. Con que no salga como tú, todo bien. Las risas llegaron suaves, como un reflejo. Rodrigo se carcajeó. Laura soltó un «ay, Elena». Un tío que ni sé cómo se llama rió desde el patio. Yo también hice ese gesto automático, como si mi cuerpo hubiera aprendido a reír antes de sentir. Pero esta vez vi a Mateo. Lo vi girar la cabeza, despacio, como buscando si lo que escuchó era real.
Sus ojos me buscaron. No eran ojos de enojo. Eran ojos de confusión. Como si quisiera entender por qué el amor se expresa con golpes disfrazados. Ve a jugar con tus primos, le dije, suave. No están, respondió, y se quedó parado junto a mí. Mi madre apareció con un trapo en la mano, secándose las manos como si nada. Ay, Mateo, no seas pegote. Anda, ve por ahí. Los niños no deben estar escuchando conversaciones de adultos. Conversaciones de adultos. Así se justificaba todo. Como si la crueldad fuera un privilegio de la edad. Nos sentamos a la mesa. La comida era abundante, como siempre. Mi familia puede ser dura, pero nunca escatima comida. A veces creo que por eso muchos confunden esa abundancia con amor. Como si llenar el plato fuera lo mismo que cuidar el corazón. Mateo se sentó a mi lado. Daniela enfrente. Rodrigo en la cabecera, porque Rodrigo siempre termina en la cabecera, aunque nadie se lo asigne. Mi madre servía como si fuera una reina repartiendo favores. La conversación giró hacia el trabajo de Rodrigo. Siempre termina ahí. Su empresa, sus proyectos, sus logros. Mi madre lo escuchaba con orgullo, como si cada palabra fuera una medalla. Laura asentía y reía. Y yo escuchaba como quien ya sabe el guión de memoria. Y lo mejor, decía Rodrigo, es que todos esos clientes confían en mí. No cualquiera. Tienes que tener presencia. Carácter. La gente sigue al que manda. Mi madre lo miraba como si hablara un profeta. Eso se trae en la sangre, dijo. Ahí fue cuando sentí a Daniela tensarse. Esa palabra otra vez. Sangre. Como si la sangre justificara el valor de alguien. Mateo estaba callado, moviendo el tenedor sin comer. Yo le puse la mano en la espalda, un gesto pequeño. Come, campeón, le dije. No tengo hambre, susurró. Mi madre lo escuchó. Es que este niño, dijo, y soltó una risa. Siempre tan delicado. Eso le heredaste, Gabriel. Rodrigo levantó su vaso. Brindo porque Mateo no salga como Gabriel, dijo, como si fuera chiste. Porque si no, pobre niño. Hubo risas. Varias. Y en ese instante, yo sentí que algo se calentaba dentro de mí. Una mezcla de vergüenza y rabia que llevaba años enterrada. Daniela abrió la boca, pero yo le apreté la mano por debajo de la mesa, casi suplicándole que esperara. No porque ella estuviera mal, sino porque yo todavía estaba atrapado en el reflejo, no hagamos drama. Elena, mi madre, sonrió y añadió, como quien remata un chiste. Bueno, es que Gabriel siempre fue, ya sabes. El error de la familia. Esa palabra. Error. Dicha con la misma facilidad con la que se dice, pásame la sal. El aire se quedó suspendido. O tal vez fui yo el que dejó de escuchar el ruido alrededor. Rodrigo rió más fuerte, como si fuera la mejor frase del día. Laura soltó una risita. Un tío murmuró, ay, Elena. Yo iba a decir algo. Lo juro. Iba a abrir la boca. Pero antes de que pudiera, sentí el cuerpo de Mateo endurecerse a mi lado. Giré hacia él. No estaba llorando. No estaba haciendo berrinche. No estaba pidiendo atención. Solo se quedó inmóvil, con el tenedor en la mano, mirando su plato como si de pronto las letras invisibles del mundo se hubieran ordenado para decirle una verdad cruel. Sus labios se apretaron. Tragó saliva. Y luego hizo algo que me heló la sangre. Bajó la cabeza, despacio, como si quisiera hacerse pequeño. Como si quisiera desaparecer. Me miró de reojo, apenas. Y en esa mirada no había pregunta. Había una decisión silenciosa. La decisión de un niño que acaba de entender que en esa mesa, para algunos, su papá no es un hombre, es una broma. Y que si su papá es una broma, entonces él también lo es. Mateo, susurré. Él no respondió. Daniela me miró con los ojos encendidos, como diciendo, ¿lo viste? Y yo asentí apenas, porque mi garganta estaba cerrada. En ese momento entendí que no era solo un comentario. No era solo la forma de ser de mi madre. No era solo humor familiar. Era una sentencia. Y mi hijo la acababa de escuchar. El resto de la mesa siguió hablando, como si nada. Como si el daño no existiera mientras nadie lo nombrara. Pero yo ya no podía fingir. Algo se había quebrado, no solo en mí, sino en la forma en que Mateo miraba el mundo.
Me levanté con cuidado, sin hacer ruido. Voy al baño, dije, porque todavía estaba programado para no incomodar. Rodrigo ni volteó. Apúrate, filósofo, bromeó. Me alejé, pero no fui al baño. Me quedé en el pasillo, respirando como si me faltara aire. Escuchaba las risas al fondo. Y en medio de ese sonido, entendí lo peor, que yo había permitido esa dinámica durante años, y que mi hijo acababa de pagar el precio. Volví a la mesa. Mateo seguía igual. Quieto. Callado. Mirando su plato sin tocarlo. Me incliné hacia él. ¿Quieres salir un momento? Le susurré. Mateo no dijo sí. No dijo no. Solo se levantó. Y ese gesto simple, silencioso, fue el primer aviso de algo que yo no imaginaba todavía. Porque ese día, mi hijo no solo dejó de comer. Ese día, mi hijo empezó a dejar de hablar. El trayecto de regreso a casa fue silencioso. No el silencio cómodo de cuando todos están cansados, sino uno espeso, lleno de cosas que nadie se atrevía a tocar. Mateo iba atrás, con la frente apoyada contra la ventana, siguiendo con los dedos las líneas invisibles que dejaba la luz de los postes. No lloró. No preguntó nada. Y eso fue lo que más me inquietó. ¿Estás bien, campeón? Le pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Mateo tardó en responder. Cuando lo hizo, fue apenas un murmullo. Sí. Una sola palabra. Normalmente le explicaba, detallaba, preguntaba. Esa noche no. Daniela me miró de reojo, con esa mirada que mezcla preocupación y advertencia. ¿Quieres que pidamos algo de cenar? Le dijo ella desde el asiento delantero. Casi no comiste. No tengo hambre, respondió, sin levantar la vista. Llegamos a casa y todo siguió como si nada, pero nada era igual. Mateo dejó los zapatos alineados, se lavó las manos, fue a su cuarto. No pidió la tablet. No encendió la televisión. No sacó sus juguetes. Se sentó en la cama y empezó a acomodar sus muñecos en fila, uno junto a otro, como si estuviera ordenando algo dentro de su cabeza. Yo lo observaba desde la puerta. Sentía una presión en el pecho, una culpa que empezaba a tomar forma. Porque no era la primera vez que escuchaba comentarios así en mi familia. La diferencia era que antes, el niño que los escuchaba, era yo. Mateo, dije con cuidado. Lo que dijo la abuela. Me miró. Sus ojos estaban secos, atentos, demasiado serios para un niño de 8 años. No pasa nada, papá, me interrumpió. Ya entendí. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier llanto. ¿Qué entendiste? Pregunté. Encogió los hombros. Que hay personas que nacen bien y personas que no. Daniela apareció detrás de mí. Sentí como su respiración se cortaba. Eso no es verdad, dijo ella de inmediato, sentándose frente a Mateo. ¿No es verdad? ¿Me oyes? Mateo no discutió. No negó. Solo bajó la mirada. Está bien, dijo. Yo voy a portarme mejor. Ahí sentí que algo dentro de mí se rompía del todo. No, dije, alzando la voz sin querer. No tienes que portarte mejor. No hiciste nada mal. Mateo me miró, confundido. Entonces, ¿por qué se rieron? No supe qué responder. Porque la respuesta real era demasiado dura para decirla en voz alta, porque se han reído siempre, y yo los dejé. Esa noche, Mateo se durmió rápido. Demasiado rápido. Como si el cuerpo necesitara apagarse para no pensar. Daniela y yo nos quedamos sentados en la sala, con la luz apagada. Gabriel, dijo ella. Esto no fue una broma. Fue una herida. Lo sé, respondí. Pero no sé cómo arreglarlo. No se arregla con palabras, dijo. Se arregla con acciones. Asentí, aunque no tenía claro cuáles. A la mañana siguiente, algo fue distinto desde el primer momento. Mateo no dijo buenos días. No preguntó qué íbamos a desayunar. Se sentó en la mesa y comió en silencio, mirando el plato como si fuera un trámite. ¿Te duele algo? Le pregunté. Negó con la cabeza. ¿Te pasó algo en la escuela ayer? Insistí. No, respondió, sin levantar la vista. Daniela me lanzó una mirada clara, no lo presiones. Yo asentí, pero por dentro el miedo empezaba a crecer. Porque el silencio de un niño no siempre es calma.
A veces es defensa. Lo llevé a la escuela. Antes de bajarse del coche, se detuvo. Papá, dijo. Hoy no quiero que vengas a la junta del viernes. ¿Por qué? Pregunté. Porque si hablan de mí, no quiero que escuches. Sentí un nudo en la garganta. Siempre voy a querer escucharte, respondí. Siempre. Asintió, sin emoción. Está bien, dijo, y cerró la puerta. Lo vi caminar hacia la entrada. No volteó atrás. Ese día me costó concentrarme en el trabajo. Cada correo, cada llamada, todo me parecía irrelevante frente a una sola imagen, la cabeza de Mateo bajándose despacio en esa mesa. Como si el mundo le hubiera explicado, de golpe, cuál era su lugar. Por la tarde, cuando regresó de la escuela, Daniela me dijo algo que terminó de confirmarlo todo. La maestra me escribió, me dijo. Dice que hoy Mateo no participó en clase. No levantó la mano. No habló con nadie en el recreo. Sentí frío. Eso no es normal en él, añadió. Fui a su cuarto. Estaba sentado en el suelo, dibujando. Me acerqué y miré el papel. Había dibujado una familia. 2 adultos grandes, bien delineados. Y un niño pequeño, casi borrado, al lado. ¿Quiénes son? Pregunté. Una familia, respondió. ¿Y el niño? Mateo tomó el lápiz. Dudó. Luego dijo, sin mirarme. Es el que sobra. Ahí entendí que no estábamos frente a un mal día. Estábamos frente a una herida que ya estaba echando raíces. Y también entendí algo más doloroso todavía. Que esa herida no había empezado ese domingo. Ese domingo solo fue la primera vez que yo la vi. El silencio de Mateo no fue un evento aislado. Fue un patrón que empezó a repetirse con una precisión que me asustaba. No hablaba en la mesa, no interrumpía, no pedía nada. Era como si hubiera decidido ocupar menos espacio, como si cada palabra fuera ahora un riesgo innecesario. Y lo peor es que yo conocía esa estrategia. La había usado durante años sin darme cuenta. Empecé a recordar escenas de mi infancia que creía superadas. Comentarios inofensivos. Comparaciones constantes. La forma en que Rodrigo siempre era presentado como el fuerte, el líder, el que sí iba a llegar lejos. Y yo era el sensible. El que pensaba demasiado. El que no encajaba del todo. Nadie me dijo nunca, eres el error, de forma tan directa como a Mateo, pero me lo repitieron de 1000 maneras más sutiles. Y yo aprendí a reírme, a minimizarlo, a convencerme de que así era la familia. Ahora veía a mi hijo repetir ese mismo movimiento interno. Encogerse. Adaptarse. Callar. Una noche, mientras Daniela se bañaba, me senté en el piso del cuarto de Mateo. No para interrogarlo, no para obligarlo a hablar. Solo para estar ahí. Él armaba una torre con bloques, uno encima del otro, con una concentración casi tensa. Cada vez que la torre se tambaleaba, se detenía, respiraba, ajustaba. Papá, dijo de pronto. ¿Tú eras feliz cuando eras niño? La pregunta me desarmó. A veces, respondí con honestidad. ¿Por qué? Porque tú sabes cuando alguien se siente chiquito, dijo. Lo sabes rápido. Me quedé en silencio. Él siguió armando. En la casa de la abuela, continuó, yo me sentí chiquito. Lo sé, respondí. Y no debí dejar que pasara. Mateo levantó la vista por primera vez en días. ¿Fue mi culpa? Preguntó. Esa pregunta debería estar prohibida para un niño. No, dije con firmeza. Nunca. Nada de eso fue por ti. Entonces, dudó, ¿por qué dijeron eso? Respiré hondo. No podía mentirle. Tampoco podía cargarlo con verdades que aún no podía procesar del todo. Porque hay personas que no saben cuidar con palabras, respondí. Y dicen cosas que lastiman sin darse cuenta, o sin querer darse cuenta. Mateo pensó un momento. ¿Tú también te sentías así cuando eras niño? Preguntó. Asentí. Muchas veces. ¿Y quién te defendía? Esa fue la pregunta que me dejó sin aire. Nadie, respondí al fin. Por eso ahora yo quiero hacerlo distinto contigo. Mateo bajó la mirada, pero no con tristeza. Con algo más parecido al alivio. Entonces, ¿está bien si no hablo mucho por ahora? Preguntó. Está bien, respondí. Pero quiero que sepas algo.
¿Qué? Que tu voz no molesta. Tu voz no sobra. Y cuando estés listo para usarla, yo voy a estar escuchando. Asintió. Volvió a los bloques. La torre esta vez no se cayó. Los días siguientes fueron una mezcla de pequeños avances y retrocesos. En la escuela, Mateo seguía callado. En casa, empezaba a hablar en frases cortas. Daniela y yo ajustamos todo sin decirlo en voz alta. Bajamos el ritmo. Eliminamos visitas. Cancelamos una comida familiar que ya estaba programada. Van a pensar que exageramos, me dijo Daniela una noche. Que piensen lo que quieran, respondí. No vuelvo a exponerlo así. Ella asintió. No discutió. En el fondo, creo que ella llevaba años esperando que yo dijera eso. Mi madre llamó 2 veces esa semana. No contesté. En el tercer intento, dejé que sonara hasta el final. No estaba listo para escuchar su versión de los hechos. Porque sabía cuál iba a ser, no fue así, está sacando todo de contexto, siempre tan dramático. Y lo más doloroso era aceptar que yo había usado esas mismas frases conmigo mismo durante años. Un viernes por la tarde, mientras Daniela preparaba la cena, Mateo se acercó con un cuaderno. Papá, dijo. ¿Puedo mostrarte algo? Claro. Abrió una hoja. Había escrito una sola frase, con letra temblorosa. Si no hablo, no se van a reír. Sentí que algo me atravesaba el pecho. ¿Eso lo escribiste tú? Pregunté. Asintió. Es lo que pensé ese día, dijo. En la mesa. Me agaché frente a él. Mateo, dije. Escúchame bien. No tienes que dejar de hablar para que te quieran. Y quien se ríe de ti, no merece tu silencio. Me miró con una mezcla de duda y esperanza. ¿De verdad? Preguntó. De verdad, respondí. Y si alguien vuelve a decir algo así, no voy a quedarme callado otra vez. Mateo respiró hondo. Como si soltara algo que llevaba apretando días. Entonces, dijo, ¿puedo decirte algo? Siempre. Me dio miedo pensar que yo era el error, confesó. Porque si tú eras el error, entonces yo también. Ahí entendí todo. No solo habían atacado mi lugar en la familia. Habían puesto en duda su derecho a existir con orgullo. Tú no eres un error, dije. Y yo tampoco. A veces las familias se equivocan, y repiten errores porque nadie los detiene. Mateo asintió despacio. Entonces tú los vas a detener, dijo. No fue una pregunta. Fue una certeza que me cayó encima como un compromiso sagrado. Sí, respondí. Aunque se enojen. Aunque no les guste. Sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, tímida. Pero era la primera en días. Esa noche, mientras lo arropaba, habló más de lo habitual. Me contó de un compañero nuevo en la escuela. De un juego que inventaron. De una idea para su cumpleaños. Su voz volvía, poco a poco, como quien prueba el agua antes de sumergirse. Me quedé en la puerta, escuchándolo respirar ya dormido. Pensé en la próxima vez que vería a mi familia. Pensé en las palabras que tendría que decir. Pensé en lo incómodo que sería romper ese equilibrio falso que siempre mantuvimos. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí responsabilidad. Porque ahora sabía algo que antes ignoraba. El silencio no protege a los niños. Los expone. Y yo ya había guardado silencio demasiado tiempo. La decisión de hablar no llegó como un impulso heroico. Llegó como llegan las cosas importantes, despacio, con peso, sin música de fondo. Yo no me levanté una mañana diciendo, hoy voy a enfrentar a mi familia. Simplemente entendí que seguir como antes ya no era una opción. Y cuando una opción desaparece, lo que queda deja de ser valentía y se convierte en responsabilidad. El sábado siguiente recibí el mensaje que sabía que iba a llegar. Mi madre escribió en el grupo familiar como si nada hubiera pasado. Una foto de una comida, un comentario trivial, una invitación disfrazada de normalidad. Ese era su talento, borrar conflictos con costumbre. Hacer como que el tiempo arregla lo que nunca se nombra. Daniela leyó el mensaje por encima de mi hombro. Van a actuar como si todo estuviera bien, dijo. Porque para ellos lo está, respondí. El problema es que para Mateo no. Ella asintió. No había discusión ahí. Mateo estaba en la sala, armando un rompecabezas nuevo. Esta vez no estaba tenso.
Se equivocaba, corregía, volvía a intentar. Observé cómo movía las piezas sin prisa. Pensé en lo fácil que es romper algo así. En lo difícil que es volver a construirlo. Papá, dijo de pronto. ¿Vamos a ir otra vez con la abuela? La pregunta no llevaba reproche. Llevaba anticipación. No por ahora, respondí. Primero tenemos que hablar. ¿Hablar con quién? Preguntó. Con los adultos, dije. Para que entiendan algo importante. Mateo pensó un segundo. ¿Van a entender? Preguntó. No quise mentirle. No lo sé, respondí. Pero eso no cambia lo que tenemos que hacer. Asintió. Volvió al rompecabezas. Me di cuenta de algo que no había visto antes: los niños no necesitan garantías. Necesitan coherencia. Ese mismo día le escribí a mi madre en privado. No al grupo. No con rodeos. Tenemos que hablar de lo que pasó el domingo. No fue una broma. Mateo salió lastimado. La respuesta no tardó. Estás exagerando. Siempre tan sensible. Eso ya pasó. Sentí el viejo reflejo empujarme a retroceder. A suavizar. A escribir algo conciliador. Pero esta vez pensé en Mateo bajando la cabeza. Y el reflejo se detuvo. No pasó. Sigue pasando. Y no voy a fingir que no. Pasaron horas sin respuesta. Por la noche, Rodrigo me llamó. No me sorprendió. ¿Qué te pasa? Dijo sin saludar. Mamá está hecha un desastre. Mateo también lo estuvo, respondí. Y nadie se preocupó. No fue para tanto, replicó. Así hablamos aquí. Tú siempre has sido así de delicado. Ahí estaba. La frase exacta. La que había definido mi lugar desde siempre. No, dije. Así hablan ustedes. Y yo lo permití. Hasta ahora. Hubo un silencio tenso. ¿Vas a hacer un drama por un comentario? Preguntó. Voy a poner un límite, respondí. Y si eso te incomoda, ese es tu problema, no el mío. Colgué antes de que respondiera. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De algo más parecido a la adrenalina. Como cuando el cuerpo entiende que está cruzando una línea sin retorno. Esa noche casi no dormí. No por ansiedad, sino por claridad. Recordé otras mesas, otros comentarios, otras risas. Recordé cómo yo también había bajado la cabeza muchas veces. Y entendí que no estaba peleando solo por Mateo. Estaba corrigiendo algo que llevaba décadas mal puesto. 2 días después, mi madre pidió vernos. Para aclarar las cosas. Accedí, pero con una condición clara: Mateo no iba. No es una reunión familiar, le dije a Daniela. Es una conversación adulta. Ella estuvo de acuerdo. Nos encontramos en su casa. El mismo comedor. La misma mesa. Pero sin niños. Sin risas de fondo. Sin distracciones. Mi madre empezó hablando rápido, como quien quiere ganar tiempo. No sé por qué estás haciendo esto tan grande, dijo. Nunca quise ofender a nadie. No se trata de lo que quisiste, respondí. Se trata de lo que pasó. Eso fue una broma, insistió. Así nos llevamos siempre. Ese siempre es el problema, dije. Mateo escuchó que yo soy un error. ¿Te parece normal que un niño escuche eso de su familia? Se quedó callada un segundo. Luego frunció el ceño. Los niños no entienden esas cosas. Mateo sí, respondí. Y entendió que debía hacerse pequeño. Rodrigo intervino desde la sala. Estás proyectando, dijo. Siempre fuiste así. Lo miré. Por primera vez sin buscar su aprobación. Tal vez, respondí. Pero no voy a dejar que eso le pase a mi hijo. Mi madre suspiró, molesta. ¿Y qué quieres? Preguntó. ¿Que pidamos perdón por cada cosa que decimos? Quiero respeto, respondí. Quiero que no se use el humor para humillar. Quiero que Mateo no vuelva a sentirse menos en esta casa. Eso es imposible, dijo. Uno no puede estar cuidando cada palabra. Entonces Mateo no vendrá, respondí. Es así de simple. El silencio que siguió fue pesado. No había argumentos listos para eso. Porque nadie estaba acostumbrado a que yo eligiera.
Estás rompiendo a la familia, dijo finalmente mi madre. Negué despacio. La familia no se rompe cuando alguien pone un límite, respondí. Se rompe cuando se normaliza el daño. Me levanté. No grité. No lloré. No pedí nada más. Cuando estén listos para respetar a mi hijo, añadí, hablamos. Salí de esa casa con una sensación extraña. No de triunfo. De duelo. Porque entendí que poner límites también implica aceptar pérdidas. Al llegar a casa, Mateo estaba dibujando en la mesa. Levantó la vista. ¿Hablaste? Preguntó. Sí, respondí. ¿Cómo fue? Pensé un segundo. Difícil, dije. Pero necesario. Mateo asintió. ¿Ya no soy el error? Preguntó. Me acerqué. Me agaché frente a él. Nunca lo fuiste, respondí. Y nunca lo serás. Me abrazó sin decir nada. Y en ese abrazo entendí que, pasara lo que pasara después, ya no había vuelta atrás. Porque ese día no solo hablé con mi familia. Ese día elegí, de una vez por todas, de qué lado iba a estar. El precio de haber hablado empezó a cobrarse de formas pequeñas, casi invisibles al principio. No hubo gritos ni amenazas. Hubo algo peor, distancia. Mensajes que ya no llegaban. Invitaciones que se hacían sin incluirnos. Conversaciones que se apagaban cuando yo entraba al chat familiar. Mi madre dejó de escribirme como antes. Rodrigo solo mandaba audios en el grupo, largos, explicando su versión de la historia, siempre dejando claro que yo estaba exagerando, que estaba confundiendo a mi hijo, que la familia siempre había sido así y que si ahora había un problema, era porque yo lo estaba creando. Durante unos días, esa narrativa empezó a colarse en mi cabeza. Me descubrí preguntándome si no había ido demasiado lejos. Si no había reaccionado desde mis propias heridas. Si no estaba usando a Mateo como excusa para resolver cuentas pendientes con mi pasado. Esa duda fue peligrosa, porque se disfrazaba de sensatez. Daniela lo notó. Estás empezando a cargar con la culpa que no te toca, me dijo una noche, mientras lavábamos los platos. Eso es justo lo que siempre pasa cuando alguien rompe el guión. No quiero que Mateo crezca aislado, respondí. No quiero que piense que fue por él. Daniela dejó el plato en el escurridor y me miró. Gabriel, lo que sí sería por él, es volver a llevarlo a un lugar donde lo hacen sentir menos. No respondí. Porque sabía que tenía razón. Mateo, por su parte, empezó a mostrar pequeños cambios. No eran retrocesos, pero tampoco avances lineales. Había días en los que hablaba más, contaba cosas de la escuela, hacía preguntas. Y otros en los que se encerraba en su cuarto con un cuaderno y escribía sin mostrarlo a nadie. Yo respetaba ese espacio, aunque por dentro me carcomiera la curiosidad. Una tarde, cuando regresó de la escuela, lo vi distinto. Más serio. Más contenido. ¿Todo bien? Le pregunté. Sí, respondió, como siempre últimamente. ¿Seguro? Asintió. Se quitó los zapatos, dejó la mochila y se fue directo a su cuarto. Daniela me miró desde la cocina. Hoy es uno de esos días, dijo. Esperé hasta la noche. Cuando fui a arroparlo, estaba despierto, mirando el techo. Papá, dijo. Hoy un niño me dijo algo. Me senté de inmediato. ¿Qué te dijo? Me preguntó por qué casi no hablo, respondió. Dijo que parecía que siempre estaba pensando si podía decir algo o no. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Y tú qué le dijiste? Pregunté. Nada, respondió. Me encogí de hombros. ¿Eso te hizo sentir mal? Mateo pensó un momento. No, dijo. Me hizo pensar. ¿En qué? En que antes hablaba sin pensar, respondió. Y ahora pienso antes de hablar. ¿Y eso te gusta? Pregunté con cuidado. Negó. Me cansa. Esa palabra me dolió más que cualquier llanto. Un niño de 8 años no debería sentirse cansado de existir. Mateo, dije. Quiero que sepas algo. No tienes que proteger a los adultos. No tienes que cuidarnos con tu silencio. Me miró, serio. Pero si hablo, se pueden reír. Y si se ríen, respondí, eso no te hace menos. Los hace a ellos pequeños. Mateo guardó silencio. Luego preguntó algo que no esperaba. ¿Tú también te cansabas cuando eras niño?
Asentí. Mucho. ¿Y por qué nadie te ayudó? Respiré hondo. Porque yo no supe pedir ayuda, respondí. Y porque los adultos que me rodeaban tampoco sabían escuchar. Mateo bajó la mirada. Entonces, yo sí puedo pedir ayuda, dijo. Siempre, respondí. Y no tienes que hacerlo solo conmigo. También con mamá. Con quien tú elijas. Asintió despacio. Los días siguientes fueron una prueba constante de mi decisión. Mi madre volvió a escribir, esta vez con un tono más dulce, más manipulador. Mensajes largos hablando de familia, de no guardar rencores, de los niños necesitan a sus abuelos. En ningún mensaje aparecía la palabra perdón. Ni siquiera Mateo. Rodrigo, en cambio, fue más directo. Me llamó una noche. Estás haciendo que mamá se enferme, dijo. Todo por un comentario. No fue un comentario, respondí. Fue un patrón. Siempre con tus palabras grandes, se burló. La vida real no funciona así. La vida de mi hijo sí, respondí. Y esa es la única que me importa. Colgué sin esperar respuesta. Sentí el pulso acelerado, pero también una claridad nueva. No estaba peleando por convencerlos. Estaba peleando por no volver atrás. Un sábado por la mañana, Mateo se acercó con su cuaderno. Papá, dijo. Escribí algo. ¿Quieres leérmelo? Pregunté. Negó. Quiero que lo guardes, dijo. Por si un día se me olvida. Me entregó el cuaderno y salió a jugar. Abrí la hoja marcada. Había escrito con letra desigual. Si me quedo callado, desaparezco un poco. Si hablo, me ven. Quiero que me vean. Cerré el cuaderno con cuidado. Sentí un nudo en la garganta que no intenté disimular. Ahí entendí que el verdadero costo de poner límites no era el rechazo de mi familia. Era enfrentar, todos los días, la responsabilidad de acompañar a un niño que estaba aprendiendo a recuperar su voz. Y supe algo más, no podía fallarle ahora. Porque el silencio ya le había hecho suficiente daño. Y porque esta vez, yo estaba despierto. El cambio no llegó como una revelación repentina. Llegó en gestos pequeños, casi imperceptibles, que solo se notan cuando uno está atento de verdad. Mateo empezó a dejar la puerta de su cuarto abierta. Ya no escribía tanto en el cuaderno, a veces lo hacía, pero otras simplemente se sentaba en la sala, cerca de nosotros, como si necesitara confirmar que su presencia no estorbaba. Yo aprendí a no llenar los silencios. A no apurarlo. A no exigirle que volviera a ser como antes, porque entendí que ese antes también estaba lleno de cosas que nadie había protegido. Una tarde, mientras hacíamos la tarea, se quedó mirando un problema de matemáticas sin avanzar. Papá, dijo. Si me equivoco, ¿pasa algo? La pregunta era sencilla, pero venía cargada de algo más profundo. No, respondí. Equivocarse es parte de aprender. ¿Aunque me ría alguien? Preguntó. Respiré hondo. Aunque se rían, respondí. Porque lo importante no es que nunca te equivoques, sino que no te escondas por miedo. Mateo asintió y escribió el resultado. Estaba mal. Lo corrigió. Sonrió apenas. No por el acierto, sino por el permiso. En esos días, Daniela y yo empezamos a hablar más de nuestro propio pasado. De lo que habíamos normalizado. De cómo ambos habíamos aprendido, cada uno a su manera, a no incomodar. Ella me contó cosas de su infancia que yo no conocía. Historias pequeñas de silencios parecidos. Y entendí que no estábamos solo criando a un niño, estábamos desaprendiendo juntos. Una noche, mientras cenábamos, el teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. ¿Podemos ver a Mateo este fin de semana? Prometo no tocar el tema. Leí el mensaje varias veces. Esa frase, no tocar el tema, me confirmó que seguía sin entender. No se trataba de evitar un tema incómodo. Se trataba de cambiar una forma de mirar. ¿Qué vas a responder? Preguntó Daniela. Miré a Mateo, que estaba contando algo del colegio con un entusiasmo tímido, como probando el terreno. Nada por ahora, respondí. Primero tiene que haber un cambio real. Daniela asintió. No insistió. Ya no necesitábamos convencernos mutuamente. Al día siguiente, Mateo llegó de la escuela con una energía distinta. Dejó la mochila en el suelo y empezó a hablar antes de que yo pudiera preguntarle nada.
Hoy levanté la mano, dijo. Me equivoqué, pero la maestra me ayudó. ¿Y cómo te sentiste? Pregunté. Raro, respondió. Pero bien. No pasó nada malo. Esa frase fue una victoria silenciosa. Esa noche, cuando lo arropaba, me miró con seriedad. Papá, dijo. ¿Crees que algún día la abuela va a decir que no eres un error? La pregunta me atravesó. No lo sé, respondí con honestidad. Pero quiero que sepas algo, aunque ella nunca lo diga, no cambia quién soy. Y no cambia quién eres tú. Mateo pensó un momento. Entonces, no necesito que ella lo diga, concluyó. Sonreí. Exacto. Los días siguieron. Mi familia insistía menos. No porque hubieran entendido, sino porque ya no obtenían reacción. Y en ese espacio nuevo, Mateo empezó a ocupar más lugar. Hablaba más en casa. Se atrevía a expresar cuando algo no le gustaba. No siempre con seguridad, pero sí con intención. Un viernes por la tarde, me pidió que lo acompañara a una actividad escolar. Antes, habría dudado en pedirlo. Ahora no. ¿Te quedas? Preguntó. Me da menos nervios si estás. Claro, respondí. Todo el tiempo que quieras. Durante la actividad, lo vi participar, equivocarse, reírse un poco de sí mismo. No brilló. No fue el centro. Pero estuvo ahí, completo. Y yo entendí que eso era lo que siempre había estado en juego, el derecho a estar sin pedir disculpas. Al volver a casa, me dijo algo que no esperaba. Papá, dijo. Ya no creo que yo sea el error. Lo miré, conteniendo la emoción. ¿Y qué crees ahora? Pregunté. Creo que, ellos se equivocaron, respondió. Y que tú no te equivocaste al hablar. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No como una herida cerrada del todo, sino como un hueso que empieza a soldar. Esa noche, cuando se durmió, me quedé sentado en su cuarto más tiempo del habitual. Pensé en mi propia infancia, en las palabras que nunca escuché, en los límites que nadie puso por mí. Y entendí que no podía cambiar el pasado, pero sí podía evitar heredarlo. Sabía que la historia aún no había terminado. Que mi familia volvería a intentar acercarse. Que habría presión, culpa, discursos de reconciliación sin responsabilidad. Pero también sabía algo nuevo, ya no estaba solo frente a eso. Mateo estaba encontrando su voz. Y yo estaba aprendiendo a sostenerla. Lo que viniera después ya no me daba miedo. Porque esta vez, el silencio no iba a ser la respuesta. El intento de arreglo llegó cuando ya nadie lo esperaba. No vino como una disculpa directa ni como un reconocimiento claro del daño. Llegó envuelto en ese lenguaje que mi familia siempre ha usado para no asumir responsabilidad, el de la nostalgia. El de antes todo era mejor. El de no podemos seguir así. Mi madre escribió un mensaje largo, cuidadosamente redactado. Hablaba de recuerdos, de domingos juntos, de cómo Mateo había crecido tan rápido y de lo mucho que lo extrañaba. No mencionaba la palabra error. No mencionaba el silencio de Mateo. No mencionaba lo que había pasado en la mesa. Solo hablaba de unión. De familia. De cerrar ciclos. Daniela lo leyó conmigo. Es una invitación, dijo. Pero también es una prueba. Lo sabía. Mi familia no estaba preguntando cómo estábamos. Estaba midiendo si yo ya estaba listo para volver a ocupar mi lugar anterior, el del que cede, el del que entiende, el del que no hace problemas. Mateo estaba en la sala, construyendo algo con piezas de plástico. Esta vez hablaba solo mientras lo hacía, narrando su propio juego. Su voz ya no era un susurro. Era suave, sí, pero firme. Escucharlo así me confirmó que no podía fallarle ahora. ¿Quieres ver a la abuela? Le pregunté, con cuidado. Mateo no respondió de inmediato. Terminó de encajar una pieza, se quedó mirando su construcción y luego me miró a mí. Si voy, dijo, ¿van a volver a decir esas cosas? Respiré hondo. No lo voy a permitir, respondí. Y si pasa, nos vamos. Mateo pensó un momento. Entonces sí, dijo. Pero no quiero quedarme callado. Esa frase lo cambió todo. No tienes que hacerlo, respondí. Nunca más. Acepté la invitación, pero puse una condición clara por mensaje: no se tolerarán comentarios que humillen, comparen o minimicen. No hubo respuesta inmediata.
Luego llegó una sola línea, está bien. No sonaba convencida. Pero era suficiente para avanzar. El día llegó. Volver a esa casa fue como entrar a un lugar que conoces de memoria pero que ya no sientes tuyo. Los muebles iguales. El olor igual. Las miradas, distintas. Mi madre se esforzaba por sonreír. Rodrigo estaba más serio que de costumbre. Laura evitaba comentarios innecesarios. Mateo se quedó cerca de mí. No por miedo, sino por elección. La comida transcurrió con una normalidad tensa. Conversaciones cuidadas. Frases neutras. Nadie se atrevía a cruzar la línea. Hasta que mi madre, inevitablemente, la rozó. Mateo está más callado, dijo. Antes era más, suelto. Sentí el impulso de intervenir de inmediato, pero Mateo habló primero. Ahora hablo cuando quiero, dijo. No cuando esperan que lo haga. El silencio que cayó sobre la mesa fue distinto a todos los anteriores. No era incómodo. Era revelador. Mi madre parpadeó, desconcertada. Yo no quise decir, empezó. Está bien, abuela, continuó Mateo. Solo quería decir eso. No hubo burla. No hubo risa. Nadie aplaudió. Pero nadie lo contradijo. Rodrigo carraspeó. Bueno, dijo. Los niños cambian. Mateo lo miró. No soy un error, dijo. Por si eso importa. Sentí un nudo en la garganta. Daniela me tomó la mano. Mi madre abrió la boca, la cerró, y por primera vez no encontró una frase para salir airosa. Claro que no, dijo finalmente, sin convicción, pero sin ironía. No fue una disculpa. No fue justicia poética. Pero fue algo que jamás había ocurrido antes, el silencio estaba del lado del daño, no del niño. Permanecimos poco tiempo más. Al despedirnos, mi madre abrazó a Mateo con torpeza. Te quiero, dijo. Mateo no respondió con palabras. Solo asintió. Y eso estuvo bien. En el coche, de regreso a casa, Mateo miraba por la ventana. Luego habló. Papá, dijo. Hoy no me sentí pequeño. Sonreí. Yo tampoco, respondí. Esa noche entendí que no todas las historias terminan con reconciliación perfecta. Algunas terminan con algo más valioso, un cambio de eje. Un niño que ya no carga con palabras que no le pertenecen. Un adulto que deja de pedir permiso para proteger. Sabía que mi familia quizá volvería a intentar lo mismo en el futuro. Que los patrones no desaparecen en un solo encuentro. Pero también sabía que ahora había algo distinto. Mateo ya no estaba solo frente a ellos. Y yo ya no estaba dormido. Lo que quedaba por delante no era fácil. Pero ya no era injusto. El cierre no llegó con aplausos ni con abrazos largos. Llegó en algo mucho más pequeño, casi invisible para cualquiera que no estuviera atento. Llegó en la forma en que Mateo empezó a ocupar el espacio sin pedir permiso. En cómo ya no miraba alrededor antes de hablar, como si estuviera pidiendo autorización al aire. En cómo sus palabras dejaron de sonar como ensayos y empezaron a sonar como decisiones. Los días después de esa última visita fueron tranquilos. No porque todo estuviera resuelto, sino porque algo esencial había cambiado de lugar. Mi madre volvió a escribir alguna vez, con mensajes cortos, menos cargados de ironía. Rodrigo dejó de opinar sobre nuestra forma de criar. No hubo una disculpa formal, pero tampoco hubo nuevas heridas. Y, por primera vez, ese equilibrio me pareció suficiente. Una noche, mientras Mateo hacía la tarea, levantó la vista y dijo algo que me desarmó. Papá, hoy me equivoqué leyendo en voz alta, y no me dio pena. ¿Y qué hiciste? Pregunté. Seguí leyendo, respondió. Nadie se rió. Y aunque se hubieran reído, creo que igual habría seguido. Me apoyé en el marco de la puerta, respirando hondo. Porque entendí que ese era el verdadero final que yo necesitaba. No que mi familia cambiara por completo. No que todos aceptaran su error. Sino que mi hijo dejara de cargar con una identidad que nunca fue suya. Daniela también lo notó. Está distinto, me dijo una tarde. No volvió a ser el de antes, es mejor. Asentí. Porque yo tampoco era el de antes. Ya no me justificaba tanto. Ya no buscaba explicaciones largas cuando ponía un límite. Ya no sentía culpa por elegir la paz sobre la apariencia de unión.
Un sábado por la mañana, Mateo se acercó con su cuaderno. El mismo donde había escrito aquellas frases que me partieron el pecho semanas atrás. Papá, dijo. Ya no quiero guardar esto. Lo abrió frente a mí. Había tachado la frase de, si me quedo callado, desaparezco un poco, y debajo había escrito algo nuevo, con letra más firme. Cuando hablo, existo. No dije nada. No pude. Lo abracé con cuidado, como si ese momento fuera frágil, como si las palabras recién encontradas pudieran romperse si las tocaba demasiado. Gracias por escucharme, dijo él, con naturalidad. Gracias por confiar, respondí. Esa noche, cuando se durmió, me quedé sentado a su lado más tiempo del habitual. Pensé en mi propia infancia, en todas las veces que me hicieron sentir que debía encogerme para pertenecer. Pensé en cómo había normalizado el desprecio porque venía envuelto en risas. Y por primera vez, no sentí rencor. Sentí claridad. Entendí que romper un ciclo no siempre se ve como una gran victoria. A veces se ve como una conversación incómoda. Como una mesa más silenciosa. Como un no dicho a tiempo. Como un niño que vuelve a hablar sin miedo. Si alguien me preguntara hoy qué fue lo más difícil de todo esto, no diría enfrentar a mi familia. Diría algo más honesto, dejar de justificar lo injustificable. Aceptar que el amor no debería doler así. Que la sangre no da permiso para herir. Que proteger no es exagerar. Y si alguien me preguntara qué fue lo que salvó a mi hijo, no hablaría de frases perfectas ni de discursos largos. Diría la verdad más simple, que un día dejé de quedarme callado. Porque ese día, cuando mi hijo escuchó que yo era el error, no solo aprendió algo doloroso. También me enseñó algo que yo había olvidado. Que el silencio no es neutral. Que callar también educa. Y que cuando un niño deja de hablar, no es porque no tenga nada que decir. Es porque nadie le enseñó que su voz importa. Yo aprendí tarde. Pero no demasiado tarde. Porque esta vez, mi hijo no heredó el silencio. Heredó la voz.